Mi nieto de 12 años me tomó del brazo, me llevó al jardín donde nadie pudiera escucharnos y me dijo con lágrimas en los ojos: «Abuela Elena, tengo que contarte algo terrible sobre mis papás. Están poniendo algo malo en tu comida para enfermarte». En ese momento sentí como si el mundo se me viniera encima. Yo, Elena Reyes, de 68 años, dueña de Manufacturas Reyes, una empresa que construí con mis propias manos durante 40 años, estaba siendo envenenada por mi propio hijo Ricardo y mi nuera Isabel. Durante las últimas 3 semanas había estado sintiéndome cada vez más débil, con mareos constantes, náuseas que aparecían después de cada comida que ellos me preparaban con tanto cariño. Pensé que era la edad, el estrés de manejar la empresa, pero no. Mi hijo, el hombre al que di la vida, al que crié con amor y sacrificios, estaba tratando de matarme lentamente para quedarse con mi negocio de 8 millones de pesos. Lo que hice después de escuchar a mi nieto Mateo te van a impactar. Llamé al 911 inmediatamente y 20 minutos después llegó la policía y arrestó a mi hijo frente a toda la familia. Pero eso fue solo el comienzo de la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Elena Reyes. Tengo 68 años y durante 40 años he sido la dueña y directora de Manufacturas Reyes, una empresa de muebles de madera que fundé cuando mi esposo Roberto murió en un accidente automovilístico y me quedé sola con mi hijo Ricardo, de apenas 8 años. Recuerdo perfectamente ese día terrible del año 1983. Yo tenía 28 años y estaba embarazada de mi segundo hijo cuando perdí a Roberto. 3 meses después perdí también al bebé por el estrés y la depresión. Me quedé completamente sola con Ricardo, sin dinero, sin trabajo y con una renta que pagar. Pero yo no me iba a rendir. Conseguí trabajo en una fábrica de muebles en Guadalajara, ganando el salario mínimo. Trabajaba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, y por las noches cosía uniformes escolares para sacar dinero extra. Ricardo se quedaba con mi vecina doña Carmen, que me cobraba lo mínimo porque sabía mi situación. Durante 10 años ahorré cada peso que pude. Vivíamos en un cuartito de 3 por 3 metros. Comíamos frijoles y arroz casi todos los días, pero yo tenía un sueño. Algún día tendría mi propia empresa. Le prometí a Ricardo que cuando creciera, él sería mi socio, que juntos haríamos crecer el negocio familiar. En 1993, cuando Ricardo tenía 18 años, finalmente pude rentar un pequeño taller y comprar mis primeras herramientas. Manufacturas Reyes nació en un garage de 20 metros cuadrados en la colonia Santa María. Ricardo me ayudaba después de la escuela, aprendiendo el oficio, y yo pensaba que compartíamos el mismo sueño. Los primeros años fueron durísimos. Trabajábamos de sol a sol, Ricardo y yo solos, haciendo mesas, sillas, roperos. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se torció de tanto cargar madera, pero poco a poco fuimos creciendo. Ricardo se casó con Isabel cuando tenía 25 años, y ella parecía una buena mujer, enfermera de profesión, trabajadora y respetuosa. Cuando nació mi nieto Mateo hace 12 años, sentí que mi vida estaba completa. Tenía una empresa próspera, un hijo trabajador, una nuera que parecía quererme y un nieto hermoso que era la luz de mis ojos. Manufacturas Reyes ya tenía 40 empleados y vendíamos nuestros muebles por todo Jalisco. Pero todo empezó a cambiar hace 2 años, cuando Ricardo comenzó a presionarme para que le diera el control total de la empresa. «Mamá, ya tienes 66 años, deberías descansar», me decía. «Déjame manejar todo. Yo sé de tecnología, de marketing digital, puedo hacer crecer esto mucho más». Yo le expliqué que no estaba lista para retirarme, que la empresa era mi vida, mi identidad. Además, había cosas que me preocupaban. Ricardo quería despedir a empleados antiguos, cambiar proveedores por otros más baratos pero de menor calidad, pedir préstamos grandes para expandirse rápidamente.
Yo había construido Manufacturas Reyes con paciencia, honestidad y calidad. No quería arriesgar todo por ambiciones apresuradas. Las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Isabel siempre apoyaba a Ricardo. Me decía que estaba siendo egoísta al no confiar en mi hijo. Doña Elena, usted ya trabajó suficiente, merece descansar. Me repetía con esa sonrisa falsa que ahora entiendo era pura manipulación. Hace 3 meses, después de una pelea particularmente fuerte donde Ricardo me gritó que era una vieja controladora que no sabía cuándo irse, decidí que necesitaba tiempo para pensar. Les dije que me tomaría unas semanas de descanso, que trabajaría desde casa y que después hablaríamos sobre el futuro de la empresa. Fue entonces cuando comenzaron las visitas diarias de Ricardo e Isabel, siempre con comida preparada, siempre insistiendo en cuidarme. Mamá, trajimos pozole. Suegrita, hice su caldo de pollo favorito. Doña Elena, le preparé un té de hierbas para que duerma mejor. Al principio me conmovía tanto cariño después de nuestras peleas, pero ahora entiendo que no era cariño. Era el plan más diabólico que una madre puede imaginar. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio no me di cuenta. La primera semana que decidí trabajar desde casa, Ricardo llegó un lunes por la mañana con Isabel y mi nieto Mateo. Mamá, venimos a desayunar contigo, me dijo Ricardo con una sonrisa que ahora sé era falsa. Isabel preparó chilaquiles verdes como te gustan. Desayunamos en familia, platicamos, Mateo me contó de la escuela. Todo parecía normal. Incluso me alegré de que después de nuestras peleas estuviéramos compartiendo tiempo juntos. Pero después del desayuno comencé a sentirme extraña. Un mareo ligero, como si hubiera tomado una copa de vino, pero más desagradable. ¿Se siente bien, suegrita?, me preguntó Isabel con esa voz dulce que usaba siempre. Tal vez es la presión. A su edad es normal sentirse cansada. Ricardo asintió y me dijo que me recostara, que ellos se encargarían de lavar los platos. Al día siguiente llegaron de nuevo, esta vez con caldo de pollo. Mamá, tienes que cuidarte mejor, insistía Ricardo. Isabel dice que necesitas más proteína, más vitaminas. El caldo estaba delicioso. Isabel era muy buena cocinera, pero 1 hora después el mareo regresó, acompañado de náuseas leves. Durante esa segunda semana, las visitas se volvieron diarias. Siempre traían comida: mole, pozole, tamales, café de olla, atole. Es que nos preocupamos por usted, doña Elena, me decía Isabel. Una mujer de su edad no debería estar cocinando todos los días. Y Ricardo agregaba: mamá, déjanos cuidarte como tú nos cuidaste a nosotros. Pero los síntomas empeoraron. Los mareos se volvieron más fuertes, las náuseas más frecuentes. Empecé a tener temblores en las manos, especialmente después de las comidas. Una noche desperté empapada en sudor frío, con el corazón acelerado. Pensé que podría ser diabetes o presión alta. Suegrita, debería ir al doctor, me sugirió Isabel durante la 3ª semana. Estos síntomas pueden ser serios a su edad, pero mientras tanto, yo puedo cuidarla. Tengo experiencia como enfermera. Sé que necesita una persona mayor. Fue ahí cuando comenzó lo que ahora entiendo era la fase más peligrosa de su plan. Isabel insistió en quedarse conmigo durante las tardes, preparándome tés medicinales que según ella me ayudarían con los mareos. Es un té de hierbas especial, me explicaba. Tiene valeriana para relajarla, manzanilla para el estómago y otras plantas que ayudan a las personas mayores. Los tés tenían un sabor extraño, ligeramente amargo, pero Isabel me aseguraba que era normal. Las medicinas naturales no siempre saben bien, doña Elena, pero son más seguras que las pastillas. Después de cada té, me sentía más débil, más confundida. Algunas tardes ni siquiera podía concentrarme para revisar los reportes de la empresa. Ricardo aprovechaba estos momentos de debilidad para insistir sobre el negocio. Mamá, mira cómo estás. Tu salud se está deteriorando por el estrés del trabajo. Necesitas firmar los papeles para transferirme la empresa
antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras sonaban cariñosas, pero había una urgencia nueva en su voz. ¿Qué papeles?, le pregunté una tarde, después de uno de los tés de Isabel. Mi mente se sentía nublada, como si hubiera algodón en mi cerebro. Son papeles legales para proteger la empresa, mamá. Si algo te pasa, todo quedará en el limbo legal. Piensa en Mateo, en su futuro. Isabel se acercó y me tomó la mano. Doña Elena, Ricardo tiene razón. A su edad, es responsable tener todo en orden. Nosotros la cuidaremos siempre, pero necesitamos tener autoridad legal para tomar decisiones si usted no puede. Pero algo dentro de mí se resistía. 40 años construyendo esa empresa no se pueden entregar así nada más, sin pensarlo bien. Necesito tiempo para revisar esos documentos, les dije. Quiero que mi abogado los vea primero. La expresión de Ricardo cambió completamente. ¿Mi propio abogado no te sirve, mamá? ¿Ahora tampoco confías en mí para esto? Su voz se volvió dura, fría. Estás siendo paranoica. Es la edad, mamá. Los viejitos se vuelven desconfiados. Isabel intervino rápidamente. Por supuesto que puede consultar con su abogado, suegrita. Pero mientras tanto deje que la cuidemos. Su salud es lo más importante. Esa noche, después de que se fueron, intenté llamar a mi abogado, el licenciado Martínez, pero no podía recordar su número. Mi mente estaba tan confusa que ni siquiera podía encontrar su tarjeta en mi agenda. Esto me asustó mucho porque siempre he tenido muy buena memoria. Al día siguiente, cuando llegaron con el almuerzo, le mencioné a Ricardo mi preocupación por la pérdida de memoria. Es normal, mamá, me dijo, pero había algo en sus ojos que no me gustó. A los 68 años, el cerebro ya no funciona igual. Por eso necesitas que alguien más maneje las decisiones importantes. Isabel preparó otro de sus tés medicinales después del almuerzo. Este le va a ayudar con la memoria, doña Elena. Tiene ginkgo biloba y otras hierbas buenas para el cerebro. Pero después de tomarlo, me sentí peor que nunca. Los temblores en mis manos se intensificaron tanto que no podía ni sostener una taza. Fue durante esa tarde terrible cuando noté algo extraño. Mateo, mi nieto, había estado muy callado durante las últimas visitas. Normalmente era un niño platicador, alegre, pero ahora apenas hablaba y se veía nervioso. Cuando lo veía observándome, había tristeza en sus ojos, como si supiera algo que no podía decir. «Abuela, ¿te sientes muy mal?», me preguntó esa tarde cuando Isabel había ido al baño y Ricardo estábale hablando por teléfono. Su vocecita sonaba preocupada, asustada. «Un poco, mi amor», le dije tratando de sonreír. «Pero ya se me va a pasar». Mateo me miró con esos ojos grandes y me dijo algo que me partió el corazón. «Abuela, ¿tú te vas a morir como mi pez dorado?». Su pez había muerto la semana anterior y aparentemente Mateo estaba conectando mi enfermedad con la muerte de su mascota. «No, mi cielo, la abuela no se va a morir», le aseguré, aunque yo misma comenzaba a tener mis dudas. Cada día me sentía peor, más débil, más confundida, pero lo que ellos no sabían era que, a pesar de mi estado, yo seguía siendo Elena Reyes, la mujer que había construido un imperio de la nada. Y mi instinto de supervivencia, forjado en 40 años de lucha, estaba comenzando a despertar. El momento que cambió todo llegó un viernes por la tarde. Ricardo e Isabel habían venido como siempre con la comida. Esta vez un caldo tlalpeño, que según Isabel, me daría mucha energía. Después del almuerzo, mientras ellos lavaban los platos en la cocina, escuché sus voces en una conversación que no estaba destinada para mis oídos. «¿Cuánto tiempo más va a tomar esto?», preguntaba Ricardo en voz baja. «Ya van 3 semanas y todavía se resiste a firmar». «Paciencia», respondió Isabel. «La dosis que le estoy dando es perfecta. Si le doy más, podría ser muy obvio. Necesitamos que parezca natural, una deterioración gradual por la edad. Pero los síntomas están funcionando, ¿verdad?», insistió Ricardo. «¿Los temblores? ¿La confusión?». «Sí, el arsénico en pequeñas dosis está haciendo su trabajo», respondió Isabel con una frialdad
que me heló la sangre. En una semana más estará tan confundida que firmará cualquier cosa que le pongas enfrente. Y si no, bueno, parecerá que su corazón no aguantó el estrés. Me quedé paralizada en mi silla del comedor. ¿Arsénico? ¿Mi propia nuera me estaba envenenando con arsénico? ¿Y mi hijo lo sabía? ¿Y si alguien sospecha?, preguntó Ricardo. ¿Quién va a sospechar? Soy enfermera. Estoy cuidando a una señora mayor que obviamente se está deteriorando. Todos dirán que fue natural. En ese momento entendí que no estaba lidiando con hijos ingratos. Estaba lidiando con asesinos. Mi propio hijo y mi nuera estaban tratando de matarme lentamente para robar la empresa que me había costado 40 años construir. Pero aquí es donde Ricardo e Isabel cometieron su error más grande. Subestimaron a Elena Reyes. Pensaron que porque tenía 68 años y estaba envenenada, era una víctima indefensa. No sabían que durante todos estos años había mantenido secretos que podrían destruirlos. Verán, cuando fundé Manufacturas Reyes, no lo hice sola. Mi difunto esposo Roberto tenía un hermano, Armando Reyes, que emigró a Estados Unidos en los años 80 y se volvió muy exitoso en el negocio de bienes raíces en Texas. Armando siempre se sintió culpable por no haber estado aquí cuando Roberto murió, así que durante todos estos años ha sido mi socio silencioso. Armando puso el capital inicial para la empresa a cambio del 25% de las acciones. Pero más importante, él estableció un fideicomiso en Estados Unidos que protege mis bienes. Si algo me pasa, todo va automáticamente a una fundación que él maneja, y Ricardo no recibiría ni un peso. Ricardo nunca supo esto. Siempre pensó que era el único heredero, que la empresa era completamente mía y que algún día sería completamente suya. Pero yo aprendí desde joven que una mujer sola necesita protegerse. El mundo está lleno de hombres que quieren aprovecharse de las viudas, incluso cuando ese hombre es tu propio hijo. Además, durante estos 40 años, he documentado meticulosamente cada transacción, cada decisión, cada movimiento de dinero. Tengo registros de todo, incluyendo las veces que Ricardo ha tomado dinero de la empresa sin autorización, las facturas falsas que ha creado, los clientes a los que ha sobrecobrado para quedarse con la diferencia. Armando viene a México cada 3 meses para revisar los libros de la empresa. Su próxima visita estaba programada para la siguiente semana. Si yo no aparecía para esa reunión, o si él notaba cualquier irregularidad en mi comportamiento, tenía instrucciones específicas de contactar inmediatamente a las autoridades mexicanas. Pero lo más importante que Ricardo e Isabel no sabían es que yo tenía cámaras de seguridad instaladas en toda mi casa. No cámaras obvias, sino pequeños dispositivos escondidos que un técnico amigo mío había instalado después de que empezaron los robos en el barrio. Cada conversación, cada té envenenado, cada momento de su plan diabólico había sido grabado. Esa tarde, después de escuchar su conversación en la cocina, fingí estar más enferma de lo que realmente estaba. Me siento muy mal, les dije con voz débil. Creo que necesito acostarme. Por supuesto, mamá, dijo Ricardo con esa falsa preocupación. Te llevamos a tu cuarto y mañana venimos temprano a verte. Isabel me preparó otro de sus tés envenenados. Tómese esto, suegrita, la va a ayudar a dormir mejor. Esta vez, cuando me lo dio, noté algo que antes había pasado por alto. Después de servirme el té, Isabel siempre lavaba inmediatamente la taza en la que lo había preparado, usando cloro para desinfectarla completamente. Fingí tomarme todo el té, pero en realidad solo mojé mis labios. Cuando se fueron, escupí el poco que había tomado y guardé el resto en un frasco para analizarlo después. Esa noche, con las pocas fuerzas que me quedaban, logré contactar a Armando por teléfono. Le expliqué todo lo que había estado pasando, las grabaciones que tenía, las sospechas sobre el envenenamiento. Elena, esto es muy serio, me dijo Armando. Necesitas ir al hospital inmediatamente para que te hagan análisis de sangre. Y necesitas llamar a la policía. Pero Armando, necesito más evidencia. Si llamo a la policía ahora podrían negar todo.
No, Elena. Tu vida es más importante que cualquier evidencia. Pero si quieres ser estratégica, podemos hacer las dos cosas. Mañana voy a enviar a un investigador privado que trabajó conmigo en Texas. Él puede obtener muestras del té y coordinar con la policía mexicana. Esa noche casi no dormí, pero no por los efectos del veneno. Por primera vez en semanas, mi mente estaba completamente clara. Tenía un plan. Ricardo e Isabel pensaban que habían ganado, que la pobre viejita estaba en sus últimos días. No sabían que Elena Reyes, la mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a 40 años de lucha en un mundo de hombres, estaba a punto de enseñarles la lección más importante de sus vidas. Al día siguiente sería el momento de la verdad. Pero antes de actuar, necesitaba una última confirmación, una última prueba que fuera irrefutable. Y esa confirmación me la daría la persona más inocente e inesperada de toda esta historia, mi querido nieto Mateo. El sábado por la mañana desperté con una claridad mental que no había tenido en semanas. Sabía que este sería el día más importante de mi vida. Armando había trabajado toda la noche coordinando con sus contactos en México. A las 6 de la mañana recibí una llamada que cambiaría todo. Elena, el investigador ya está en Guadalajara, me dijo Armando. Se llama Detective Morales. Es mexicano, pero trabajó muchos años conmigo en casos de fraude corporativo. Él va a coordinar todo con la policía local. ¿Qué necesito hacer?, le pregunté. Actúa normal. Si Ricardo e Isabel vienen hoy como siempre, deja que preparen la comida. El detective va a estar vigilando tu casa desde temprano con equipo especializado. Necesitamos grabarlos en el acto de preparar el veneno. A las 9 de la mañana, como un reloj, llegaron Ricardo, Isabel y Mateo. Traían ingredientes para hacer cocido, uno de mis platillos favoritos. «Buenos días, mamá», me dijo Ricardo besándome en la frente. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor», mentí, fingiendo la debilidad de los días anteriores. «Pero todavía me siento mareada». «No se preocupe, suegrita», dijo Isabel con esa sonrisa falsa que ahora me daba náuseas. «Hoy le voy a preparar un cocido especial que la va a fortalecer mucho». Mientras Isabel cocinaba, Ricardo se acercó a mí con unos papeles. «Mamá, traje los documentos de la transferencia de la empresa. Mi abogado dice que es urgente firmarlos hoy. Con tu estado de salud». «¿Qué prisa hay, hijo?», le pregunté fingiendo confusión. «No entiendo bien todos esos términos legales». «Es simple, mamá. Solo son papeles para proteger la empresa. Yo voy a seguir cuidándote, pero necesito autoridad legal para tomar decisiones». Mientras Ricardo me presionaba con los papeles, yo observaba a Isabel en la cocina. Desde donde estaba sentada podía ver cómo preparaba el cocido, pero también cómo, muy discretamente, sacaba un pequeño frasco del fondo de su bolsa y agregaba unas gotas al caldo que estaba hirviendo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. El detective Morales tenía razón. Necesitábamos grabarlos en el acto. Esas gotas de arsénico eran la evidencia que sellaría su destino. «Isabel, el cocido huele delicioso», le grité desde el comedor. «Ya casi está listo, suegrita», me respondió guardando rápidamente el frasco en su bolsa. «Es una receta especial que aprendí de mi abuela. Tiene hierbas muy buenas para la salud». Mientras esperábamos que la comida estuviera lista, Mateo se acercó a mí. Mi nieto había estado muy callado, más de lo normal. Lo noté nervioso, inquieto, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. «Ven acá, mi amor», le dije, palmoteando mis piernas para que se sentara conmigo. «¿Cómo va la escuela?» Mateo me miró con esos ojos grandes y preocupados. «Bien, abuela», me dijo en voz baja. «Pero, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi cielo. Puedes preguntarme lo que quieras». Mateo volteó hacia la cocina para asegurarse de que sus padres no estuvieran escuchando, y entonces me dijo algo que me partió el alma. «Abuela, ¿es normal que mi mamá ponga medicina en tu comida?» Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. «¿Qué dices, Mateo?» «Es que
Anoche escuché a mis papás hablando en su cuarto. Mi papá le preguntó a mi mamá si ya habías firmado los papeles, y mi mamá dijo que todavía no, pero que iba a poner más medicina en tu comida para que te sintieras más enferma. Las lágrimas se me vinieron a los ojos, pero no de tristeza, de rabia. Estos monstruos habían expuesto a mi nieto inocente a su plan diabólico. Un niño de 12 años había estado cargando con el peso de saber que sus padres estaban envenenando a su abuela. Mi amor, le dije, tratando de mantener la voz calmada. ¿Tú sabes qué tipo de medicina es? Mateo asintió con tristeza. Una vez vi a mi mamá sacando el frasquito de su bolsa. Es un líquido transparente. Ella siempre lo esconde después de cocinar. ¿Y has visto cuando lo pone en la comida? Sí, abuela. Siempre cuando piensa que nadie está viendo. Lo pone en tu té, en tus caldos, en todo lo que come solo usted. En ese momento entendí que mi nieto había estado sufriendo en silencio, sabiendo que algo estaba terriblemente mal, pero sin saber qué hacer. Un niño de 12 años no debería cargar con ese tipo de secretos familiares. Mateo, le dije, tomando sus manitas entre las mías, necesito que me prometas algo muy importante. ¿Qué, abuela? Cuando termine este día todo va a cambiar, pero necesito que sepas que nada de esto es tu culpa, ¿está bien? Tú eres un niño bueno y valiente. ¿Va a pasar algo malo, abuela? No, mi amor. Va a pasar algo necesario. En ese momento Isabel gritó desde la cocina. ¡Ya está la comida! Doña Elena, venga a la mesa. Mientras caminaba hacia el comedor, mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de texto del detective Morales. Todo grabado, unidad en camino, mantenga la calma. Nos sentamos a la mesa como una familia normal. Ricardo sirvió el cocido en los platos. Isabel me trajo mi porción con esa sonrisa maternal falsa. Mateo jugaba con su comida sin ganas de comer. Este cocido está delicioso, Isabel, le dije, fingiendo probar una cucharada. ¿Cuál es tu secreto? Amor, suegrita, respondió Isabel. Y paciencia. Las mejores cosas toman tiempo. Sí, agregó Ricardo, como los cambios en la empresa. Mamá, mientras comemos podríamos revisar esos papeles. Por supuesto, hijo, le dije sonriendo. Pero primero déjame terminar este delicioso cocido. Durante los siguientes 20 minutos, fingí comer mientras ellos hablaban sobre sus planes para la empresa. Ricardo quería despedir a la mitad de los empleados. Isabel sugería vender la maquinaria antigua para comprar equipo más barato. Escucharlos planear la destrucción de mi vida me dolía, pero también me daba fuerzas para lo que venía. Sonreí mientras firmaba los papeles, pero ellos no sabían que ya había invalidado legalmente cualquier documento que firmara bajo coacción. Armando se había encargado de eso años atrás. Cuando terminamos de comer, Ricardo extendió los papeles sobre la mesa. Mamá, solo necesitas firmar aquí, aquí y aquí, me dijo, señalando las líneas con una pluma dorada. Está bien, hijo, le dije, tomando la pluma. Pero antes déjame hacer una llamada rápida. ¿Una llamada? ¿A quién, mamá? Sonreí y marqué 3 números en mi teléfono, 911. La expresión de Ricardo cambió completamente. Mamá, ¿qué estás haciendo? Hola, le dije al operador, sin quitar los ojos de Ricardo e Isabel. Necesito reportar un intento de asesinato. El silencio que siguió a mi llamada al 911 fue ensordecedor. Ricardo se quedó paralizado con la boca abierta. Isabel dejó caer la cuchara que tenía en la mano y mi nieto Mateo me miró con una mezcla de alivio y miedo. Señora, ¿cuál es la naturaleza de la emergencia?, preguntó el operador. Mi nombre es Elena Reyes. Vivo en la calle Reforma número 245, Colonia Centro, en Guadalajara. Mi hijo y mi nuera me han estado envenenando con arsénico durante las últimas 3 semanas para robar mi empresa. Mamá, ¿qué estás diciendo?, gritó Ricardo tratando de quitarme el teléfono. Estás delirando, es la enfermedad. Pero yo me aparté y continué hablando con el operador. Tengo evidencia en video de todo. Mi nuera acaba de poner arsénico en mi cocido hace 20 minutos.
Necesito que vengan inmediatamente. Una unidad está en camino, señora. ¿Está usted en peligro inmediato? Sí, respondí, viendo cómo Isabel se acercaba hacia mí con una expresión que nunca le había visto. Ya no había rastro de la nuera dulce y cariñosa. Sus ojos tenían algo salvaje, desesperado. Doña Elena, cuelgue ese teléfono ahora mismo, me dijo Isabel con una voz fría que me heló la sangre. Usted está muy enferma, está imaginando cosas. ¿Imaginando?, le dije, levantándome de la silla con más fuerza de la que había mostrado en semanas. ¿Estoy imaginando el frasco de arsénico que tienes escondido en tu bolsa? Isabel retrocedió como si la hubieran abofeteado. Usted no sabe de qué está hablando. No sé, continué, sintiendo cómo toda la rabia de estas 3 semanas empezaba a salir. No sé que anoche escuché su conversación en la cocina. No sé qué le dijiste a Ricardo que en una semana más yo estaría tan confundida que firmaría cualquier cosa. Ricardo trató de interrumpir. Mamá, estás confundida. La enfermedad te está afectando el cerebro. ¡Cállate!, le grité con una fuerza que me sorprendió hasta a mí misma. Durante 68 años nadie me ha hablado como tú me has estado hablando. Yo soy tu madre, Ricardo. La mujer que te crió sola, que trabajó doble turno para darte educación, que construyó esta empresa pensando en tu futuro. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de 40 años de amor mal correspondido. Mamá, por favor, intentó Ricardo con una voz que ahora sonaba asustada. No me digas mamá, le respondí. Una madre es alguien a quien respetas, a quien amas, a quien proteges. No alguien a quien envenenas para robar su trabajo de toda la vida. En ese momento Isabel tomó una decisión desesperada. Corrió hacia su bolsa y sacó el pequeño frasco transparente. Si vas a arruinar todo, mejor terminemos con esto ahora, gritó tratando de venir hacia mí. Pero no había contado con Mateo. Mi nieto, mi pequeño héroe de 12 años, se interpuso entre Isabel y yo. No lastimes a mi abuela, le gritó a su propia madre. Quítate de ahí, Mateo, le gritó Isabel, pero el niño no se movió. No, ya sé que le estás dando medicina mala a mi abuela. Escuché cuando se lo dijiste a mi papá. Isabel se quedó helada. Se dio cuenta de que su propio hijo había sido testigo de sus crímenes. Mateo, comenzó a decir Ricardo. Y tú también, papá, le gritó Mateo con lágrimas en los ojos. Los dos están lastimando a mi abuela y pensaban que yo no sabía. En ese momento se escucharon las sirenas de la policía acercándose a la casa. Isabel entró en pánico completo. Ricardo, tenemos que irnos, le dijo a su esposo. Tenemos que salir de aquí ahora. ¿A dónde vamos a ir, Isabel? Ella ya llamó a la policía. No lo sé, pero no podemos estar aquí cuando lleguen. Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió y entraron 3 policías acompañados por un hombre en traje que reconocí inmediatamente, el detective Morales que Armando había enviado. Señora Reyes, me dijo el detective, soy Morales. Hemos estado monitoreando la situación. ¿Se encuentra bien? Sí, le respondí. Pero necesitan arrestar a estas 2 personas inmediatamente. Tienen evidencia de todo. El oficial a cargo se dirigió a Ricardo e Isabel. Señor y señora, necesitamos que nos acompañen para hacerles algunas preguntas. ¡Esto es ridículo!, gritó Ricardo. ¡Mi madre está enferma! ¡Está delirando! Pero el detective Morales sacó un dispositivo pequeño. Señor Ricardo, durante las últimas 2 horas hemos grabado toda su conversación. Tenemos evidencia clara de que su esposa agregó una sustancia tóxica a la comida de su madre. Isabel trató de correr hacia la puerta trasera, pero otro policía ya estaba ahí esperándola. Cuando la detuvieron, el frasco con arsénico se cayó de sus manos y se rompió en el piso. «¡Esa no es mía!», gritó Isabel. «Alguien la puso en mi bolsa». Pero ya nadie le creía. Los policías le leyeron sus derechos mientras la esposaban. Ricardo, viendo que todo estaba perdido,
trató una última manipulación. Mamá, por favor, piensa en Mateo. Si me arrestan, ¿qué va a pasar con tu nieto? Me acerqué a Eli y lo miré directamente a los ojos. Mateo va a estar exactamente donde debe estar, conmigo, lejos de padres que son capaces de envenenar a una anciana por dinero. Señor Ricardo Reyes, dijo el oficial, queda arrestado por conspiración para cometer asesinato y fraude corporativo. Mientras esposaban a Ricardo, él me gritó: «Esto no va a quedar así, mamá. Tengo derechos. Soy tu hijo». «Tenías derechos», le respondí con una calma que me sorprendió. «Los perdiste cuando decidiste que mi vida valía menos que mi dinero». Cuando se llevaron a Ricardo e Isabel esposados, la casa quedó en silencio. Mateo corrió hacia mí y me abrazó fuertemente. «Abuela, ¿ahora qué va a pasar conmigo?», me preguntó con su vocecita asustada. «Ahora, mi amor», le dije, abrazándolo con toda la fuerza que me quedaba, «vamos a tener la familia que siempre merecimos tener. Una familia basada en amor verdadero, no en mentiras y codicia». El detective Morales se acercó a nosotros. «Señora Reyes, necesitamos llevarla al hospital para hacerle análisis de sangre y confirmar el envenenamiento. Será evidencia crucial para el juicio». «Por supuesto», le dije, «pero primero Mateo viene conmigo. Necesito asegurarme de que esté bien después de todo lo que ha vivido». Esa tarde en el hospital, los análisis confirmaron lo que ya sabíamos. Tenía niveles peligrosamente altos de arsénico en mi sistema. El doctor me dijo que si hubiera esperado una semana más para buscar ayuda, probablemente habría sido demasiado tarde. Pero Elena Reyes no se iba a morir tan fácilmente. Tenía una empresa que proteger, un nieto que criar y una nueva vida que construir. Acto 7. Nueva vida y resolución 45 final. 6 meses después de ese día terrible, mi vida había cambiado completamente. Estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad en las afueras de Guadalajara que compré después de vender la casa donde casi me matan. Mateo está jugando fútbol en el patio trasero con su nuevo perro, un labrador dorado que le regalé por su cumpleaños número 13. El juicio de Ricardo e Isabel terminó hace 3 semanas. Ambos fueron sentenciados a 15 años de prisión por intento de asesinato y fraude. Isabel perdió su licencia de enfermera de por vida. Ricardo perdió todos sus derechos sobre Manufacturas Reyes y sobre la custodia de Mateo. Durante el juicio, salieron a la luz muchas otras cosas que yo no sabía. Isabel había estado robando medicamentos del hospital donde trabajaba para preparar el veneno. Ricardo había estado desviando dinero de la empresa durante los últimos 2 años, creando facturas falsas y robando directamente de las cuentas corporativas. Entre los dos habían robado más de 1 millón de pesos. Pero lo que más me dolió fue escuchar, en la grabación que presentó el detective Morales, una conversación donde Ricardo le decía a Isabel: «Mi madre siempre ha sido muy terca. Si no podemos convencerla de que nos dé la empresa, entonces tendremos que acelerar el proceso natural. Acelerar el proceso natural». Así llamaba mi propio hijo a asesinarme. El día de la sentencia, Ricardo me miró desde el banquillo de los acusados y me gritó: «Espero que estés feliz, mamá. Destruiste a tu propia familia». Yo me levanté en el tribunal y le respondí: «Ricardo, yo no destruí a nuestra familia. Tú la destruiste el día que decidiste que mi muerte valía menos que mi dinero». Fueron las últimas palabras que intercambiamos. Mateo ha estado yendo a terapia psicológica para ayudarlo a procesar todo lo que vivió. Es un niño increíblemente fuerte y resiliente. Me ha dicho que aunque extraña a sus padres, se siente más seguro conmigo. «Abuela», me dijo la semana pasada, «contigo sé que nadie me va a mentir. Legalmente ahora soy su tutora oficial». Armando, mi cuñado en Texas, voló a México para ayudarme con todos los trámites legales. Ha sido mi ángel guardián durante toda esta pesadilla. «Elena», me dijo Armando durante su última visita, «Roberto estaría muy orgulloso de cómo manejaste esta situación. Siempre supiste defenderte sola. Manufacturas
Reyes está más próspera que nunca. Después de limpiar toda la corrupción que Ricardo había introducido, la empresa se recuperó rápidamente. He promovido a varios empleados leales a puestos de gerencia y hemos implementado nuevos sistemas de seguridad para prevenir futuros fraudes. Pero lo más importante es que he modificado mi testamento. Cuando yo muera, la empresa no irá a ningún familiar. Irá a una fundación que Armando y yo hemos establecido para apoyar a mujeres viudas que quieren empezar sus propios negocios. Se llamará Fundación Roberto Reyes, en honor a mi difunto esposo. Mateo recibirá una herencia sustancial para su educación y futuro, pero tendrá que demostrar que tiene valores sólidos antes de acceder a ella. He establecido un fideicomiso que se activa solo si él completa la universidad y trabaja por al menos 5 años en cualquier campo honesto. ¿Y si Mateo quiere trabajar en Manufacturas Reyes cuando sea grande?, me preguntó Armando. Si realmente lo quiere, y si demuestra que tiene integridad, entonces podrá aplicar para un puesto como cualquier otro empleado, le respondí. Pero nunca más nadie en mi familia va a sentir que merece algo solo por ser mi sangre. El proceso de recuperación física del envenenamiento fue largo y difícil. Pasé 2 meses con tratamientos para eliminar el arsénico de mi sistema. Perdí 15 kilos y gran parte de mi cabello, pero todo ha vuelto a crecer. Mi doctor dice que hice una recuperación milagrosa para una mujer de mi edad, pero la recuperación emocional ha sido más compleja. Durante meses tuve pesadillas, episodios de ansiedad, miedo de comer cualquier cosa que no hubiera preparado yo misma. Mateo y yo fuimos juntos a terapia familiar para aprender a confiar el uno en el otro y a construir una nueva dinámica familiar saludable. Hace 3 meses conocí a un grupo de mujeres que han pasado por traumas familiares similares. Se llama Mujeres Fuertes y nos reunimos cada martes por la tarde para compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Ahí he conocido historias de mujeres que han sido traicionadas por hijos, esposos, hermanos, pero que encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas. Elena, me dijo Rosa, una de las mujeres del grupo, tu historia nos ha inspirado a todas. Ver cómo convertiste tu peor momento en tu mayor victoria nos da esperanza. Y es cierto, aunque lo que viví fue terrible, también me enseñó lecciones valiosas. Aprendí que el amor verdadero no se basa en la sangre o en los títulos familiares. Se basa en respeto, honestidad y cuidado mutuo. Mateo me ama y respeta más que Ricardo jamás lo hizo, aunque Mateo es mi nieto y Ricardo era mi hijo. También aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 68 años, cuando muchas mujeres piensan que sus mejores días ya pasaron, yo estoy viviendo algunos de los días más plenos y auténticos de mi vida. Anoche, mientras cenábamos, Mateo me preguntó, «Abuela, ¿tú crees que mis papás van a cambiar en la cárcel?» Le dije la verdad. No lo sé, mi amor, pero ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cuidarnos el uno al otro y construir una vida llena de honestidad y amor. ¿Y si cuando salgan de la cárcel quieren vernos? Entonces será tu decisión como adulto, Mateo. Yo nunca te voy a prohibir conocer a tus padres si tú quieres, pero tampoco voy a forzarte a tener una relación con personas que te lastimaron. La semana pasada recibí una carta de Isabel en la cárcel. Era una carta larga pidiendo perdón, diciendo que todo había sido idea de Ricardo, que ella solo había seguido sus órdenes por miedo. Al final de la carta me suplicaba que le permitiera ver a Mateo. Rompí la carta sin terminar de leerla. Algunas traiciones son imperdonables. Envenenar a una anciana no es algo que se hace por miedo o por órdenes de alguien más. Es algo que se hace cuando has perdido completamente tu humanidad. Ricardo no me ha escrito ni una sola línea. Probablemente todavía cree que él fue la víctima en toda esta historia. Pero yo he decidido no vivir en el pasado. Cada mañana me levanto agradecida por estar viva, por tener salud, por tener a Mateo, por tener la oportunidad de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres. Este domingo vamos a inaugurar el primer centro de la Fundación Roberto Reyes.
Será un lugar donde mujeres viudas y divorciadas pueden recibir entrenamiento empresarial, microcréditos y apoyo emocional para empezar sus propios negocios. Mateo va a cortar el listón inaugural conmigo. Abuela, me dijo ayer, cuando sea grande quiero ayudarte con la fundación. ¿Por qué, mi amor? Porque quiero que otras familias tengan lo que nosotros tenemos ahora, amor verdadero. Y ahí entendí que todo había valido la pena. Todas las semanas de envenenamiento, todo el dolor de la traición, todo el proceso legal, toda la recuperación. Valió la pena porque me permitió salvar a Mateo de crecer en un hogar tóxico y darle la oportunidad de conocer lo que es una familia basada en amor real. Ahora, cuando miro hacia el futuro, no veo miedo. Veo posibilidades. Veo aventuras que voy a compartir con mi nieto. Veo mujeres a las que voy a ayudar a encontrar su fuerza. Veo un legado que realmente vale la pena dejar. Elena Reyes, la mujer que casi muere envenenada por su propio hijo, se convirtió en Elena Reyes, la mujer que encontró la fuerza para transformar su trauma en propósito. Y si estás escuchando mi historia y has pasado por algo similar, quiero que sepas esto. No estás sola. El dolor que sientes ahora no va a durar para siempre. Y las personas que te traicionaron no definen tu valor ni tu futuro. Tú tienes el poder de reconstruir tu vida, de encontrar tu fuerza, de crear la familia que mereces tener. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo así con tu propia familia? Comenta abajo y comparte tu historia. Tal vez tu experiencia pueda ayudar a otra mujer que está pasando por lo mismo. Recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca eres demasiado vieja para defenderte. Y nunca estás sola en tu lucha. Con amor y fortaleza, Elena Reyes.